Instrumentos de efecto Hall. Estos instrumentos aprovechan la diferencia de potencial o tensión de Hall, B sub H, en la diapositiva, que aparece en los extremos de un conductor o semiconductor plano en el que se establece una intensidad de corriente continua y está sometido a un campo magnético transversal al primero, también continuo. A continuación, vemos dos casos típicos empleados por este tipo de efecto, representado por la pinza amperométrica, que permite medir corriente sin interrumpir el circuito eléctrico, y un transductor Hall de ventana, abertura por donde se pasa el cable o la barra conductora a medir, como en las instalaciones de tableros de medición de corriente continua. Desde un punto de vista práctico, el método ofrece óptimos resultados y particularmente conveniente en el campo de las mediciones de elevadas intensidades de corriente, ya que al no interrumpirse el circuito eléctrico de potencia, se evitan las resistencias de contacto y se eliminan potenciales fallas en la medición. Ómetro tipo serie. Como su nombre lo indica, es un instrumento que mide resistencia. Estos aparatos utilizan una fuente de corriente continua, como se ve en la figura, un resistor limitador de la corriente y el propio galvanómetro de Darson-Ball, existiendo dos configuraciones básicas, la que vemos, el ómetro serie, y el ómetro tipo derivación. Entre los terminales A y B se conecta la resistencia desconocida a medir. La corriente que circula a través del galvanómetro depende de la magnitud de la resistencia desconocida y la indicación del medidor es proporcional a su valor. La figura muestra los elementos de un ómetro tipo serie de una sola escala. Cuando la resistencia desconocida es igual a cero, es decir, entre los terminales A y B hay un cortocircuito, circula la corriente máxima en el circuito. En estas condiciones, la resistencia de derivación R2 se ajusta hasta que el galvanómetro indique la corriente a escala completa. La posición de la aguja para la corriente de escala completa se marca con un 0. Observe que en la escala el 0 se encuentra exactamente en el lado opuesto de la escala tanto de tensión como de corriente. En forma similar, cuando Rx presenta una resistencia infinita, que sería el caso de los terminales A y B abiertos, la corriente por el circuito es 0 y el galvanómetro debería indicar este valor de corriente. Por eso, en la escala se pone el símbolo de infinito. El ómetro tipo serie tiene algunas desventajas. Quizá la más importante se relaciona con el envejecimiento o disminución de la tensión de la batería interna, de forma que la corriente a máxima escala disminuye y el medidor no lee perfectamente el valor de 0 cuando A y B están cortocircuitadas. Por ello es que se utiliza la resistencia de derivación R2, que provee un ajuste para disminuir el error por efecto de la batería.
El ómetro tipo derivación es el que se muestra en la figura, es similar a la configuración anterior, solo que ahora el elemento medidor se encuentra en paralelo con la resistencia a medir. Existe una resistencia R1 de ajuste. Para este circuito es necesario tener un interruptor que desconecte la batería cuando no se use el instrumento. El ómetro tipo derivación es adecuado para medir valores bajos de resistencia. Cuando la resistencia desconocida Rx es igual a 0, los terminales A y B se encuentran en cortocircuito y la corriente del medidor es 0. Si la resistencia desconocida es infinito, ahora los terminales A y B están abiertos, la corriente circulará únicamente a través del medidor y con la apropiada selección del valor de R1 se puede hacer que la aguja marque escala completa. De esta forma, el ómetro tiene la marca de 0 en el lado izquierdo de la escala cuando no circula corriente y la marca de infinito en el lado derecho de la escala cuando se obtiene la máxima desviación de la aguja. Lo que vemos ahora en esta diapositiva es la configuración de un multímetro analógico, es decir, 3 instrumentos en un solo aparato, un amperímetro, un voltímetro y un ómetro con los diferentes valores para las diferentes escalas. Esta es una diapositiva donde se muestra un multímetro analógico comercial, en donde se ve en el centro de la misma el dispositivo rectificador y en la parte inferior el selector que permite cambiar no solo de escala, sino si trabaja como ómetro, si trabaja como voltímetro o si trabaja como amperímetro. Las causas que dan origen a los errores sistemáticos en los instrumentos de bobina móvil e imán permanente son el resultado de la interacción entre los materiales y las condiciones ambientales de operación, entre las que podemos citar la temperatura ambiente, la inestabilidad del imán permanente y la aparición de efectos termoeléctricos. La temperatura de referencia o temperatura de calibración generalmente es del orden de los 20 a 25 grados centígrados. Es para los que garantizan los datos de fabricación del instrumento. Para los otros valores, la indicación se verá afectada por el comportamiento de las siguientes partes del equipo. Por ejemplo, modificación de la constante motora G por la desmagnetización que sufren las piezas polares con el incremento de la temperatura. Variación de la constante elástica de los resortes antagónicos K sub R por el aumento de temperatura que reducen su elasticidad en un valor aproximado de 0,04% por grado centígrado para un determinado rango de la misma. Y por último, alteración de la resistencia de la bobina móvil, sea la resistencia interna del instrumento, toda vez que se conecte el instrumento a un shunt externo, se debe hacer con tramos de cable lo más corto posible, de modo de no incrementar la resistencia total de la bobina. Influencia de los campos externos.
Si bien la incidencia de los campos electromagnéticos externos no es tan importante en este tipo de instrumentos, el efecto es más notorio cuando el instrumento no posee un blindaje adecuado. En los ómetros, la variación de tensión de la batería modifica la lectura de los valores de resistencia. Muchas gracias.